tardes, muy buenas tardes, mi querido socios de aprendizaje. Maravilloso este día lluvioso. Hoy he tenido un día aquí en Germantown completamente lleno de agua por todos lados. Ha llovido solamente desde la madrugada hasta ahorita y el pronóstico es que seguirá lloviendo. Ha estado sin luz de sol, pero bueno, a mí los días lluviosos me gustan. Así que en este día lluvioso les doy la bienvenida. Bueno, hoy vamos a hablar sobre esta nueva moda. Pareciera que ha surgido la nueva moda de la neuroeducación, pero la verdad es que ni es nueva ni es moda, porque lo que ocurre es que en cierta manera en el proceso educativo el tema del cerebro ha estado desaparecido durante quién sabe cuántos siglos. La mayoría de los docentes no tenían la menor idea de lo que significaba el cerebro en términos de aprendizaje. Y esa ausencia del conocimiento del cerebro en los docentes hacía que el docente cometiera graves errores. Si nosotros queremos educar a otros, queremos desarrollar sus conocimientos, sus habilidades, sus actitudes, sus valores, si queremos que aprendan a liderar, si queremos potenciar el aprendizaje, es importante primero conocer sobre el cerebro y sobre todo desmitificar ese conocimiento de que la educación y el desarrollo de la pedagogía está relacionado simplemente con el estudio. A veces hace falta conocer la base del cerebro, la base de lo que el conocimiento del cerebro nos puede procurar. Nosotros sabemos que tenemos que estimular las áreas sensoriales. Denme ejemplos de esas áreas sensoriales que ustedes sienten que nosotros tenemos que estimular. A ver, díganme ustedes que son los que más saben de eso. A ver. El olfato. El olfato. Ajá, ¿qué más? El oído. Ajá, muy bien, ¿qué más? El gusto. El tocar, lo kinestésico. El contacto físico limitado. Ajá, ¿qué más? La vista. Ajá, así es. Quizás son los órganos más comúnmente mencionados, ¿verdad? Pero aparte de esos sentidos, también está las gónadas. Las gónadas son una de las vías de contacto sensorial más significativa. Y fíjense, gracias a que Oscar nos menciona el olfato. El olfato además tiene la característica de tener el mayor grado de recordación. O sea, piensen, a ver si ustedes pueden conectarse con este pensamiento. Recuerden a qué olía su abuelita, a qué olía la casa de cuando ustedes estaban pequeños. Y estoy seguro que esa memoria todavía la tienen situada en sus recuerdos. ¿Es correcto? ¿Es así? Sí, a Yagnaté. Fíjate, tu mamá olía a Yagnaté. Qué bueno, qué buen recuerdo. Entonces, fíjate, nosotros lo que hacemos es conectar el aprendizaje multisensorial con el aprendizaje actual, que está totalmente desvestido. La mayoría de los centros educativos lo que hacen es sentar al estudiante y decirle no se mueva, no respire, y allí lo dejan totalmente separado de sus conexiones sensoriales. Por otra parte, las emociones que prevalecen en el sistema educativo son emociones perversas, son emociones negativas. O sea, muchos de los estudiantes simplemente detestan estar en clase.
no quieren estar ahí. Y cuando vemos, por ejemplo, algunos niños o niñas que están muy contentos porque van a la escuela, normalmente es porque su maestra o su maestro los conecta emocionalmente de forma positiva. Cuando eso ocurre, entonces el aprendizaje no solamente ocurre por observación, ocurre por acción, porque el estudiante se conecta con su docente y se emociona. Además, ¿cuántos de ustedes recuerdan con mucho cariño a los compañeros de clase? Yo, por ejemplo, yo recuerdo a prácticamente la lista completa de los alumnos que fueron conmigo al primer grado de primaria. Ustedes dirán, oye, está exagerando. No, no, se lo puedo decir, incluso lo puedo decir, pero eso sí tienen que aceptar que lo diga con el apellido primero, porque así lo aprendí, como la lista de clase. Entonces, muchos de ellos permanecen en contacto conmigo hoy. Tengo 68 años y fui a la escuela cuando tenía 5 años. O sea que yo recuerdo, imagínate, 63 años hace de mis recuerdos del primer grado. Claro, algunos de ellos me acompañaron desde el primer grado hasta el 5º año del bachillerato. Eso ocurre en pocos casos porque la mayoría de los estudiantes, y sobre todo, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, acuden a la escuela primaria, acuden al middle school, al cuarto, al tercer y cuarto y quinto grado, perdón, al cuarto, quinto y sexto grado, y después pasan al high school y ahí culminan con 4 años de estudio. Entonces, los grupos escolares que los acompañan en la primaria, al middle school y al high school son distintos. Eso hace que se pierda la relación emocional con sus compañeros de clase. Pero por si fuera poco, a veces yo lo veo por mi hijo Alexander. Él mantiene un vínculo emocional favorable con sus compañeros de clase. Eso da una conducta totalmente diferente ante el proceso de estudio. Parte de nuestro trabajo entonces es lograr que las emociones ocurran por movimiento. Las emociones no se aprenden observando. Eso es un hecho. Puede ser que algunas emociones ocurran observando, pero la mayoría de las emociones ocurren en movimiento. Entonces, una de las cosas que tenemos que buscar es que se realicen aferencias sensoriales con base en la vivencia, con base en el storytelling, el cuentacuento. O sea, que el estudiante tenga a un docente que lo anime contando historias. Tú dices, oye, pero es que la historia está principalmente relacionada con la materia humanistas. Eso no es cierto. Mira, a mí, por ejemplo, me encanta la matemática. Pero incluso llegué a dar clases de análisis matemático. Y yo me conozco cuánta historia puedan ustedes imaginarse respecto a la matemática. Y puedo apasionar a una audiencia con base en historias matemáticas. Por ejemplo, aprendí muchas de esas historias en el libro de Baldor, ese famoso libro cubano, extraordinario, sobre álgebra y sobre geometría. Y entonces esas historias las puedo traer de ese mundo y conectarlas con matemática moderna. Pero también hay decenas de historias que tienen que ver con matemática, que tienen que ver con todos los elementos de la matemática que ustedes quieran educar. También con la química, la física. Ahora no se estudia, pero la mineralogía, por ejemplo. Yo recuerdo cuando yo estudié mineralogía, el profesor que nos daba clases de mineralogía nos hizo construir unos modelos a escala de los que eran las estructuras de los diferentes minerales. Oye, aquello fue una vivencia maravillosa y yo no puedo olvidar. Yo cargaba la caja completa con todos los elementos de los minerales que habíamos construido y después salíamos a buscar piedras. O sea, el propio profesor nos sacaba al campo a que fuéramos a buscar piedras. O sea, los minerales que estudiábamos no los estudiábamos del libro, los estudiábamos del suelo, de la tierra. Esa capacidad de integrar las emociones que lleguen a nuestro cerebro es parte del proceso de neuroeducación que se ha completamente
desaparecido. Y ahora en la virtualidad la cosa se ha puesto un poco más grave, porque incluso algunos docentes que tienen recursos les cuesta mucho lograr esa conexión emocional con base en las sesiones virtuales. Claro, yo escuchaba a un docente, oye, que le habían hecho críticas los padres de que sus clases resultaban aburridas y él les preguntaba, oye, a mí me encantaría que ustedes estuvieran 6 horas con 30 estudiantes conectados por vía online. Y les voy a decir, es verdad, yo mismo el día de hoy he estado conectado desde las 6 de la mañana, he tenido varias sesiones, algunas incluso de 2 horas, una tras de otra, con todos los breaks, con todos los descansos. Eso me ha agotado. O sea, llega un momento en que yo estoy de enviarme a descansar. O sea, tengo que parar para descansar. Se me cansa el cuerpo, se me cansa la vista muchísimo. Si no respiro bien, se me cansa la voz. Entonces, todos esos elementos hacen que el docente tenga un enorme desafío, pero por si fuera poco, el desafío se agudiza al no manejar las herramientas didácticas que se necesitan para la virtualidad. Quizás aparte de la parte, digamos, sensorial, es la parte afectiva. Muchos docentes no comprenden que tienen que establecer un vínculo afectivo con su estudiante. Incluso en las mismas escuelas de educación no los educan a que eso ocurra. Y cuando eso no ocurre, el estímulo sobre el cerebro no ocurre. La mirada la tienen puesta en el conocimiento, la tienen puesta en la habilidad, la tienen puesta en elementos, digamos, principalmente cognitivos, pero el contenido afectivo es muchísimo más poderoso. Veamos. ¿Ustedes conocen alguna acción de parte de una persona que se pueda realizar desde sin que esté relacionada con una emoción? Ustedes pueden pensar que alguien haga algo sin que haya una emoción que lo impulse, o que deje de hacer algo si no hay una emoción que esté relacionada. No, Entonces, parte de lo que nosotros tenemos que hacer es producir ese elemento de enganche emocional entre el docente y el estudiante, y entre el docente, entre los mismos estudiantes. Por ejemplo, fíjense, acaba de ocurrir, se conecta un amigo, Javier Herrero, del Colegio Santiago León de Caracas, perdón, del Colegio San Agustín del Paraíso. Ya el colegio de mis hijos me pasó por la mente, Javier, me traicionó la memoria. El Colegio San Agustín del Paraíso, inmediatamente que él se conecta mi afecto con él, con su colegio, con la conversación maravillosa que sostuvimos anoche respecto al desafío que él está viviendo. Fíjense, esa conexión afectiva que hay entre Javier y yo en este momento me afecta a mí favorablemente. Por cierto que no se conectó solo, se conectó con Rosa León, que también forma parte de ese maravilloso colegio. Y le doy la bienvenida a ambos. Entonces, cuando eso ocurre, cuando el docente es capaz de diseñar estados emocionales de aprendizaje, entonces perfectamente ocurre que el estudiante se conecta con el docente y se conectan entre ellos mismos. Cuando nosotros permitimos que no haya una separación afectiva, que haya una conexión más bien afectiva favorable en la sala de aprendizaje, la estimulación del cerebro ocurre de forma natural. Cuando se habla de neurociencia, lo que nosotros queremos mostrar es que el cerebro afecta las condiciones de las moléculas. O sea, el ser humano se afecta con base en sus emociones y se conectan sus células y se conecta todo su ser
a través de procesos mentales, sí, pero también de procesos sensoriales y de cambios de conducta que ocurren en la sala con base en el aprendizaje. Y como dice Robert Pike, si el aprendizaje ocurrió, la conducta cambió. O sea, no existe aprendizaje si no hay un cambio de conducta observable. Y parte de nuestro trabajo es lograr ese cambio de conducta observable con base en las herramientas de educación, ya tanto en lo presencial como en lo virtual. Y ese cambio de conducta no ocurrirá si no hay una emoción positiva que lo impulse. Cuando nosotros vemos que un estudiante evoluciona y se produce en él o en ella un cambio de conducta, tenemos que buscar el hilo conductor que lo lleve a la emoción que permitió que ese cambio de conducta ocurriera. Cuando nosotros hablamos de pedagogía, hablamos de psicología, inmediatamente tenemos que conectarlo con el cerebro. No existe pedagogía sin relación con los métodos y las técnicas que permitan el uso apropiado del cerebro de los estudiantes. Si nosotros sabemos que el cerebro de los estudiantes posee una estructura que se conoce como el cerebro reptiliano, en el cual residen todas las rutinas, residen todos los instintos, nosotros tenemos que cuidarlo. Entonces, por eso hacemos, por ejemplo, en el aprendizaje virtual, hacemos un alto en el camino cada 40 minutos, cada 45 minutos, no más de eso. Además, hacemos actividades cerebrocorporales cada 10 minutos y producimos un cambio en la estrategia cada 4 minutos. Claro, estamos hablando de millennials, estamos hablando de centennials. Ese cambio de ritmo, a veces a nosotros, las personas que somos ya viegenials, como es el caso mío, ¿verdad? A los viegenials nos afecta porque el cambio es muy rápido. Baby boomer. Bueno, yo pertenezco a los baby boomers y puedo decirlo así con todo orgullo, así es. Pero fíjate, cuando a mí me tocó estudiar con Robert Pike, que fue el que me educó a mí para que yo me diera cuenta de que el cambio en la sala tenía que producirse cada 10 minutos, cada 8 minutos, el cambio de estrategia, a mí me costó porque yo venía de un modelo educativo en donde el cambio de estrategia ocurría cuando cambiábamos de profesor. A veces pasaba un profesor 2, 3 horas de clase utilizando la misma estrategia. Y a mí me tocaron profesores que usaron estrategias un poco, digamos, ortodoxas. Y digamos que me aburrí como una ostra en su clase. Otros no. Otros me tocaron extraordinarios. El profesor Luis Arconada Merino, por ejemplo, era un profesor que aquello cambiaba de estrategia a cada momento. Era increíble. Presentaba 3, 4 estrategias en menos de 20 minutos. Cuando nosotros estudiamos, nos acostumbró el cerebro a que el cambio de estrategia ocurriera cada hora. Cuando empezamos a cambiar con la metodología de aprendizaje acelerado y nos hablaron de que el cambio de estrategia tenía que ocurrir cada 8 minutos, a nosotros nuestro cuerpo no nos respondía. No estábamos acostumbrados. Por más que la pasábamos bien y aprendíamos mucho, nos cansábamos. Después nos acostumbramos. Ahora, a partir del año 2008, cuando nosotros entramos en la virtualidad, empezamos a cambiar el ritmo. Pero nunca imaginamos que íbamos a cambiar estrategia cada 4 minutos. Ahora imagínense un docente que tiene que aprender suficiente volumen de estrategias para cambiar cada 4 minutos la estrategia con la cual va a comunicarse con sus socios de aprendizaje. Por si fuera poco, tiene que producir un cambio que tiene que ver con el movimiento cerebrocorporal. O sea, tiene que haber movimiento en la sala. Yo decía, en algún momento decía que los estudiantes nuestros estaban disfrazados de ladrillos, que tenían el método radiográfico. No se muevan, no respiren. Y es impresionante porque entonces la disciplina mal entendida
empieza a hacer que el estudiante esté tranquilo, esté pseudo aprendiendo, está disfrazado de aprendiz. Lo que nosotros estamos proponiendo es que el cuerpo vuelva a recuperarse a la sala de aprendizaje y haya una interacción entre el estudiante y el medio ambiente. Que haya una interacción entre los propios estudiantes entre sí. Que haya una interacción entre el docente y sus estudiantes. Incluso, por cierto, ayer Javier me hablaba de que en ciertas aulas del Colegio San Agustín no había separación entre las aulas en el área, sobre todo de educación preescolar. Y que era maravilloso ver cómo los estudiantes aprendían a respetar el espacio del otro. Eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de mesas redondas, estamos hablando de mobiliario que permita que el estudiante no sufra sentado. No estamos hablando de mobiliario para que se acueste, no, estamos hablando de mobiliario para que se siente durante unas varias horas de clase. Y de esa manera se le haga el aprendizaje mucho más sencillo. Que se produzca una relación entre la metodología y las técnicas, el aprendizaje y la educación con los conocimientos que poseemos del cerebro. Ya mencionábamos el cerebro reptiliano. Imagínense el cerebro límbico, que es la sede de nuestras emociones. No existe aprendizaje alguno que no esté conectado con la emoción en el estudiante. Si el estudiante no se emociona, no aprende. Eso es un hecho. Ninguna acción humana se realiza sin una emoción que lo impulse. Y a veces pasa que no se produce porque hay una emoción que lo impide. Entonces, el docente es un diseñador de espacios emocionales de aprendizaje. Y por si fuera poco, está el cerebro neocórtex, en donde está los famosos hemisferios cerebrales, que hay que conocerlos. Yo pongo en entredicho cualquier conocimiento que tengo del cerebro, pero lo que yo les puedo garantizar es que sí existe un estilo de pensamiento de hemisferio derecho y un estilo de pensamiento de hemisferio izquierdo. Y que el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo son ambos creativos. Es un mito decir que el hemisferio izquierdo no es creativo y que el hemisferio que es creativo es el hemisferio derecho. Si no, imagínate a dónde queda el intelecto de los matemáticos, de los físicos, de los químicos, de los biólogos. Claro que son creativos a su manera. Ahora que debemos cultivar ambos estilos de pensamiento, piensen cómo era la persona del Renacimiento. Era precisamente una educación en donde el papel de las humanidades era maravilloso. Se cultivaba la ciencia y el arte de la ciencia. Y había el todo en las partes y las partes en el todo. La gente no estudiaba una asignatura, estudiaba filosofía, estudiaba arte, estudiaba matemática, estudiaba incluso astronomía. O sea, ustedes leen los procesos históricos y se dan cuenta de que el proceso educativo fue deteriorando con esa separación entre la ciencia y las humanidades. El proceso que nosotros llamamos neuroeducación no es una moda, es una necesidad básica del ser humano. Tenemos los docentes, tenemos que conocer las estructuras del cerebro para que nos induzcan a que el aprendizaje ocurre y cambie las conductas con base en un elemento que es fundamental. Que todo el sistema educativo se base en una persona educando a otra. O sea, no los docentes educando a los estudiantes educando a los propios estudiantes, en donde el docente juega un papel fundamental de coordinación. Pero entonces veremos a los estudiantes de un grado educando a los estudiantes del grado anterior. Y eso significa que hay un manejo
muy necesario de las relaciones entre los estudiantes y los docentes, en donde el docente renuncia a su jerarquía. Mira, perdonen que cite a Javier, pero cuando tú hablas con Javier, lo que menos piensa que estás hablando con un director de un colegio, lo que parece él es un maestro. Tiene que ver precisamente con la renuncia de su jerarquía. La palabra jerarquía viene del griego hierarcos, que significa sagrado, y él sabe que si él acepta que lo traten por la jerarquía, lo que hace es separarse del resto de los compañeros docentes que trabajan en su escuela. Si él hace que los estudiantes no respeten su autoridad por el respeto que le tienen a la persona, sino que respete la autoridad por la jerarquía, él perdió. Nosotros, los que hacemos educación, tenemos que renunciar a la jerarquía y saber que la autoridad viene, como dice la palabra, autoritas, estar al servicio de. Mientras más al servicio del estudiante estoy, más autoridad tengo. Y entonces se produce ese enganche emocional entre el estudiante y el docente, porque el estudiante dice, esta persona vino a servirme. Y ese servicio lo va a pagar con agradecimiento, y el agradecimiento se va a traducir en aprendizaje. Acepto sus preguntas. A ver, bienvenidos. Bienvenida a su pregunta. Javi, ¿cómo estás? Tienes que encender el micrófono. Mi capacidad de leer los labios está limitadísima. Buenas noches. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo te va? Muy bien, muy contento de poder contactar contigo y saber que fuiste alumno del doctor Luis Arconada. Muchacho, no solamente fui su alumno, desde que tengo uso de razón, primero me dio clases de música, de canto coral, de historia universal, de filosofía, de letras. O sea, prácticamente él me marcó la vida desde los 6 años de edad hasta que tristemente se fue con Dios. Sí. Una enciclopedia caminando e impartiendo orientaciones. Así mismo es, Javier, así mismo es. Ajá. Conocido mío también. Me alegro que hayamos coincidido con semejante persona. Sí. Era doctor de la Universidad de Valladolid y doctor en Inglaterra también. Tenían doble doctorado, un hombre de letras, pero además con una humildad y una austeridad que era un ejemplo. O sea, la conexión de él con la abundancia era por la abundancia en conocimiento, y por la abundancia en amabilidad, en bondad, en caridad. Pero lo que menos le interesaba era la abundancia económica. Así es. Bellísima persona, bellísima persona. Muchas gracias, Javier. Gracias por estar con nosotros. Por cierto que veo a Rosa ahí conectado, pero muy tímida. No enciende su cámara. ¿Será que tú le dijiste que no prendiera la cámara hoy o qué? No sé. No, ya la prendió, ya la prendió. ¿Cómo estás, Rosa? ¿Cómo te va? Tienes que prender el micrófono, que capaz la lectura de labios no es muy fuerte últimamente. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias, muy bien, gracias. A ver, preguntas. A ver, preguntas. Me encantan las preguntas. A ver, bienvenido. Adelante, Oscar. Más que una pregunta, un comentario. Cuando comenzó esta intervención hablando de la conexión sensorial, casualmente estoy preparando una presentación para conversar sobre los estudiantes con autismo, y una de los focos que estaba revisando eran los cuartos sensoriales. Era cómo utilizar esos cuartos sensoriales para los estudiantes con necesidades especiales, en este caso con autismo, para utilizar ese tipo de como tú dijiste, de ritmo, sensación, olores, olfato, escucha, para ellos, para que aumenten su grado de capacidad de entender lo que se les está enseñando. Entonces, ellos utilizan mucho, aquí en muchos sitios, los cuartos sensoriales para este tipo de estudiantes. Muy bien, fíjate que eso tiene que ver con una especialidad de la neuroeducación que se llama neuroestimulación. En el caso de las personas autistas, como tú sabes, ellos tienen exacerbados los sentidos.
La gente piensa que están desconectados. La verdad es que no están desconectados, están hiperconectados. De ahí vienen muchas de sus conductas. Entonces, la neuroestimulación se combina con la neurodidáctica, que es herramientas didácticas que estimulan el aspecto neuronal para que se conecten estos estudiantes con las cosas que les interesa. Pues normalmente el estudiante autista lo que necesita es que le detecten cuáles son las áreas de su interés. Y allí ocurren cosas maravillosas, milagros completos que ocurren con esos estudiantes. Gracias por traer ese tema. A ver, preguntas. Acepto las preguntas. Por cierto, de Escocia también acepto preguntas, Mónica. Mónica se conecta desde Escocia. Muchas gracias. Adrián. Déjame que reciba una pregunta de Mónica para darle, porque ella, para aunque no lo creas, para ella son las 1 de la mañana, creo, Mónica, algo así. No, son las 11:30, pero Scampola quería hablar, no hay problema, yo me espero. Ah, viste, qué bueno. Adelante, Scampola. Te iba a comentar que un poco cuando hablabas de todos estos procesos afectivos, creo que cobra relevancia suprema el tema de la creación del ambiente de aprendizaje en todo esto que impacta con la neurociencia y propiamente con la producción del aprendizaje. Entonces creo que es clave algunos datos que nos dabas a lo largo de tu explicación para generar ese ambiente de aprendizaje. Lo otro que te iba a comentar es sobre el tema del 90-20-8 y de lo que tú refieres un poco del 45-10-4, que es, bueno, los docentes van progresivamente, al menos algunos ya están entrando en las lógicas del 90-20-8 y bueno, ya irán poco a poco a ese 45-10-4, pero ya es bastante entrar en ese... Déjame ir al primer tema, porque además tengo a la persona correcta conectada en la sala, que se llama, no sé si la conoces, una tal Rosa León. ¿La has oído hablar de ella? Sí, he escuchado hablar de ella. Fíjate, Mucho. Rosa está involucrada en el diseño de una infraestructura en el Colegio San Agustín, que es el área donde se educa a la primera educación. Creo que van desde menos de un año hasta que llegan a edad preescolar y después... De los bebés. ¿Verdad? Todos los bebés. Bueno, yo tengo entendido que Rosa tuvo algo que ver con el diseño arquitectónico de esa área. Es correcto. Y muy interesantemente, cuando yo vi esa área, le dije a Javier, se equivocaron. Tenían que haber agarrado el diseño de ella para todo el colegio. Tenían que haber diseñado todos los salones de clase y todo el mobiliario, tenían que habérselo emulado de lo que habían hecho en el centro. Y yo comprendo la inversión económica trascendental que eso ocurre, pero te voy a decir una cosa: si tú piensas que la inversión en infraestructura es alta, la inversión en ignorancia no sabes cuánto es. Y el impacto que hay en la falta de conexión emocional por el mobiliario, porque el primer elemento que afecta el aprendizaje es la estructura. La estructura modela la conducta. Y sin lugar a duda, esa estructura que tiene que estamos buscando, que estamos pensando, tiene que educar a la gente a que ocurra un proceso de aprendizaje basado en una estructura moderna. La estructura no tiene que ver no estamos hablando de lujos, no estamos hablando de cosas, tú sabes, de cosas americanas, de estas de aquí de universidades que tú sabes, le sobra el dinero. Una universidad así pequeñita, así como la de Harvard, que tiene apenas $28,000 millones de presupuesto. Usted sabe, ¿te imaginas, Javier, lo que harías tú con $28,000 millones? No te puedo creer. Imagínate, le daría educación a toda América Latina con el dinero de la Universidad de Harvard. No estoy hablando de eso, estoy hablando de cosas como la que yo vi en el 6, así se llama, ¿verdad? Sí, ¿Ah? sí. Esa es lo que estoy hablando. Estructura modela conducta, y cuando la conducta
Cuando la conducta cambia, ocurrió el aprendizaje. Por lo tanto, si se modifica la estructura, también modela la conducta. La conducta cambió, condujo al aprendizaje. O sea, ahí está una cuentecita fácil de sacar. Es la única cuenta que yo necesito sacar. Así que primera parte de la pregunta viene por ahí. Lo segundo, lo que acabas de mencionar. La regla 45, 10, 4. Los docentes tienen que aprender a que tienen que tener una caja de herramientas y de técnicas que les permita cambiar las técnicas en las herramientas cada 4 minutos. Que deben hacer movimiento corporal en el aula cada 10 minutos. Y que tienen que hacer un alto de descanso de al menos 5 minutos cada 45 minutos. En el caso de los estudiantes, todavía más, el estudiante necesita más descanso, porque están en épocas de crecimiento. Entonces, hay que aumentar esos 5 minutos a 10 minutos mínimo. Cada 45 minutos, 10 minutos de descanso. Y tú dices, oye, pero ¿en cuándo vamos a dar clase? Bueno, tienes que diseñar los horarios de clase de esa manera. Así que, una pregunta más de la audiencia. A ver, una pregunta más de la audiencia. ¿Quién tiene una pregunta? Mónica, bye, de Escocia, una pregunta. Más que pregunta, comentario, porque me resuena muchísimo todo lo que estás diciendo y especialmente este tema del espacio. Yo en realidad no soy maestra en un aula ni nada, pero cuando me llevaste de regreso al kindergarten. Yo estuve en una escuela Montessori en el kindergarten y lo recuerdo con muchísimo cariño, porque todo eso de que hablas de el espacio compartido y todo esto, cuando yo entré a esa escuela, entré era como el tercer año de kinder o una cosa así, y compartíamos el aula, que era un aula muy, muy grande, con los del año anterior, pero estaba todo dividido de tal manera en la que no nos mezclábamos, o sea, uno respetaba el espacio de los otros, no había ningún problema. Además, todo el material era compartido porque era Montessori, además me imagino que cuestiones de costos y así, pues no tenía caso de replicarlo, y por eso seguramente que era un espacio compartido. Pero yo creo que no hay mejor ejemplo que ese, porque el estudiante en ese sentido tiene todo el respeto del docente, porque todo avanza al ritmo del niño, en el que si el niño ya aprendió algo y se quiere mover a otra cosa, todo es jugando, entonces uno va navegando entre juguetes, y bueno, no juguetes, sino entre material didáctico. Juguetes, uno juguetes. Y otro, sí, juguetes, al final del día sí son juguetes, yo le compro eso a mis hijas y son sus juguetes, o sea, eso me queda muy, muy claro, pero sí, o sea, el espacio es completamente abierto, y hace cosa de un mes estaba en una charla, no sé si alguien ha escuchado hablar de un método que se llama Open Space, que se utiliza para facilitar se utiliza para facilitar muchísimas cosas. Open Space, así se llama, Open Space. Se ha utilizado para facilitar procesos de paz, para negociaciones. Sí, negociaciones de conflicto durísimas, conozco cuestiones. La metodología. Perfecto. Bueno, entonces, el que la inventó era el que estaba exponiendo, y hablaba de qué gente le había comentado que estando, por ejemplo, en Tiananmen, en China, cuando pasó el último suceso grande de Tiananmen, que todos recordamos, la plaza por eso. No te preocupes, yo tengo el tanque grabado aquí en la memoria. Ese mismo tanque. Entonces, esta persona le hablaba de que en Tiananmen eso era un open space al final del día. O sea, la gente que estaba en ese movimiento social estaba en un open space en la plaza. Y que en cualquier otro momento en el que se ha gestado un cambio grande en la sociedad, eso se puede circunscribir en un open space. Entonces decía él... Déjeme compartir estas frases, a ver a qué le suena, a ver a qué le suena. A ver, ¿quién puede haber dicho esto? Estoy agotado, no sé qué hacer. A estos no les interesa aprender, no se esfuerzan. No sé ni a qué vienen a la escuela. ¿Quién habrá dicho eso? Un profesor de bachillerato, cualquiera. Pues sí. Entonces yo les pregunto, con ese estado emocional, ¿qué puede lograr un docente?
es poco, ¿verdad? Claro. Mi propuesta es: Va predispuesto ya. el aprendizaje es directamente proporcional a la diversión que se obtiene. Y la diversión no solamente la obtiene el estudiante, la tiene que obtener el propio docente. Ah, Por claro. lo tanto, él tiene que procurarse la diversión y procurársela a sus socios de aprendizaje. Ujú. Y la mejor manera de que eso ocurra es que la gente aprenda con base en educar a otros. Nadie sabe lo que sabe hasta que le toca colaborar en el aprendizaje de otros. Ningún aprendizaje es completo hasta que tú no eres capaz de comunicar a otro lo aprendido. A mí no me pregunten por exámenes. A mí pónganme al estudiante a que me muestre cómo él comunica a otro lo que aprendió. Cuando yo vea que eso ocurre, el aprendizaje ocurrió. Y si el aprendizaje ocurrió, la conducta cambió. Y lo primordial para nosotros es que el estudiante aprenda. No existe algo superior a eso. Y tiene que aprender con base en bienestar, en valores trascendentales que lo lleven a tener una vida de servicios. Me molesta enormemente pensar que la gente estudia para ser feliz. La gente, por eso es que no hay nada que procure más felicidad que el servicio a la humanidad. El servicio a la humanidad es la mejor obra de una vida. Sí. Y allí estamos conectados todos los que hacemos docencia. Si el docente no está conectado con la emoción del servicio, está en la vocación incorrecta. Fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes. Detengo la transmisión para despedirnos. Adrián, un comentario.